El camino del samurái es el camino de la inmediatez. Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar de el samurái, o de lo que son los samuráis, o de lo que fueron los samuráis. Así que, empecemos. El samurái, traducido, significa sirviente, el que sirve. Eran lo más bajo de la aristocracia japonesa del periodo feudal, que podemos decir que acabó a finales del siglo XIX, prácticamente principios del siglo XX. La labor del samurái era ser un guerrero, y su función era guerrear. Era el único que podía cortar la cabeza a un aldeano que le mirara mal. De hecho, un duelo se podía producir simplemente porque un samurái miraba mal a otro, o por un ligero mal comentario, lo cual se producía que las espadas se cruzaran y uno se marchara y otro se quedara. Como bien he dicho, el sustantivo samurái significa sirviente, el que sirve. Servían a nobles feudales. En un principio, a medida que fue evolucionando Japón, desde el feudalismo del siglo XV y XVI, que es cuando se cerraron al mundo, hasta el siglo XIX, que es cuando se vieron obligados a abrirse al mundo por el comercio, la figura del samurái fue evolucionando desde guerrero a administrativo. Pero atención, según las diferentes escuelas, que es de donde nacen las escuelas, como por ejemplo la Keikai Jiu-Jitsu, pues tenían diferentes artes y estilos. El arte de la natación, el arte de la pesca, el arte de la caligrafía. No solo eran disciplinas bélicas, sino que eran disciplinas de desarrollo individual y en conjunto. Eran familias, realmente. Y esto nos lleva a las excepciones, que es el Ronin. Ronin es un samurái que no tiene amo. Vagabundo. Hombre vagabundo, por un lado se podía traducir, y por otro, un hombre errante como una ola de mar. Los Ronin eran samuráis que no tenían amo, que lo habían perdido, o bien porque este se había muerto, o porque habían ya nacido de un samurái que no tenía amo. Y su única habilidad era de destreza con la espada, y solían pues ser desde mercenarios a criminales, para poder subsistir, ya que no podían realizar otra función. El sistema de castas en Japón era muy cerrado. Nacías campesino y morías campesino. Y nacías samurái y tenías que morir samurái. A ver, no era exactamente así, pero que era muy difícil que te aceptaran en otro gremio, traducido. Entre los samuráis más destacados de lo que es un Ronin, tenemos la figura de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi tiene más de cierto que de mito. Fue un Ronin que nunca juró a un señor y luchó por honor prestado, posiblemente por el desarrollo de la espada y de su arte. Y estoy resaltando esto porque llegó a la cima de lo que puede ser un samurái, aun siendo un mendigo prácticamente, en lo que es el estatus de un samurái, porque él solo tenía su espada. Que llegó a ser un kensei, que es que llegas a la maestría absoluta en el arte de la espada y llegas a un nivel de santidad, de estar por encima del maestro. O sea, el que sabe, por el que encima del que sabe, porque has superado ya la maestría y eres un virtuoso. Y lo virtuoso, en el término japonés, está más vinculado con lo divino. Es así de simple. Miyamoto Musashi, aproximadamente, mató unas 340 personas, según las fuentes oficiales. Tengo que decir que fueron más. Posiblemente mató a más de 400 personas, porque estamos hablando de que participó en 3 de las más importantes batallas del Japón feudal. Entonces, claro, ahí contar los cadáveres pues era bastante difícil. Tras haber sobrevivido a esas 3, de las cuales formó parte del bando perdedor, tuvo el honor de no haberse quitado la armadura, que era una gran desgracia. Las armaduras eran armaduras de placas enroscadas con hilos de seda. O sea, no se quitaban. O sea, ponían en un principio y solo se quitaban cuando terminaba la batalla. O sea, cuando iban a pelear hasta el final. Punto. No había nada más. En su evolución, lleva la comprensión. Y en un momento dado, al final de su vida, cuando ya había alcanzado la meta máxima del samurái, comprendió que ya no había que matar. Y escribió el libro de los 5 anillos y una serie de
directrices vitales para ser mejor ser humano y persona, y para que todo aquel que quisiera explicarse en ese momento histórico, pues se pudiera desarrollar como se desarrolló él. Porque a lo largo de su vida tuvo momentos ascéticos totales. En un momento dado de su vida se metió en el bosque y se tiró 3 años simplemente practicando, solo, o sea, sin nadie, practicando con la espada y desarrollándose. O sea, el desarrollo interno que tuvo fue tan grande que cuando volvió a la civilización podía matar a su oponente de una forma que ni los otros podían imaginarse. Por poner un caso, por poner un ejemplo, retó a un gran maestro, el gran maestro llegó, él llegó 2 horas tarde, lo cual es ya una ofensa, y le hirió de muerte. El hermano de este le retó, Miyamoto volvió a llegar tarde y este le mató. Claro, la familia que estaba deshonrada dijo, bueno, le retamos una tercera vez y le matamos en una emboscada. Claro, Miyamoto Musashi, que ya se olía el percal, no llegó tarde, sino que llegó antes, y cuando los otros aún estaban ahí sentados esperándole, él había desenfundado sus 2 espadas y antes de que los otros reaccionaran ya había matado a 4. De los 12 que habían, creo que sobrevivieron 3 o 4 y huyeron, por lo cual la vergüenza les persiguió toda su vida, si no se suicidaron después. El tema del samurái es muy complejo desde el punto de vista asiático. Si queréis saber más sobre el samurái, leeros el Bushido, el código del samurái. Es muy cerrado y hermético, pero es sobre lo que se cimentaban ellos como su filosofía, como guerreros, y más allá de guerreros, porque también hay que tener en cuenta que depende de cada uno de cómo lo interprete y cómo lo quiera aplicar. Hay que tener claro que esto es cultural, que es la cultura japonesa, que fue hermética durante 400 años, hasta el siglo XX prácticamente, que es cuando se abrieron. Y a partir del siglo XX, con la ocupación americana, es cuando ya entraron en contacto con el mundo occidental y Japón pudo absorber las influencias globales que no habían absorbido por su aislamiento de tantos siglos, por lo que se dieron situaciones totalmente atípicas. De hecho, en Japón hay cosas que nos sorprenderían a nosotros los Genji. Genji, nosotros somos Genji, que significa extranjero. Pero según el tono que se diga, significa también apestado. O sea, para ellos somos unos bárbaros extranjeros salvajes, según cómo se construye la palabra. Es así, es una sociedad muy conservadora en ese aspecto, a pesar de la apertura obligatoria que le produjo la Segunda Guerra Mundial. Terminó de crear el proceso por el cual se pudo una vía a Occidente, un proceso que empezó en el siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX, y que finalizó tras la Segunda Guerra Mundial, donde Japón pues fue colonizado por Estados Unidos. Y así se ha ido produciendo la evolución de Japón. ¿Por qué estoy resaltando esta parte de la historia de Japón? Porque en la Segunda Guerra Mundial el emperador quiso recuperar para sus tropas el espíritu samurái y aplicarlo, como lo podemos ver en el caso del kamikaze. Te sacrificas por el imperio, por el emperador. Claro, hay que entender una cosa, que hasta la ocupación norteamericana, y a pesar de la apertura del siglo XIX de Japón, el emperador era como una vinculación divina. O sea, era un trozo divino en la tierra. Hasta que no se produjo la ocupación americana, esto no se cortó. El emperador tuvo que reconocer que no tenía esa vinculación divina y era un mero ser humano mortal. Eso ya terminó de romper lo poco que quedaba del Japón clásico feudal y el fin del samurái. También hay que decir que hasta el día de hoy quedan pequeños retazos que han sobrevivido hasta la actualidad. Sobre todo en los artistas marciales, que es la mayoría, no todos, son descendientes de samuráis. Por poneros un ejemplo, Moriwashi, que se remontan al siglo XVI y algunos, aunque no hay una datación exacta, pues hasta el siglo XI, que es cuando empieza todo este periodo de desarrollo del sirviente samurái hasta la actualidad. Y bueno, decir que un samurái llegar a los 30 años ya era algo excepcional, porque, como bien he dicho, por mirar mal a uno, pues te podía retar a un duelo del cual no sobrevivir. Ha sido el programa sobre lo que es un Ronin, sobre lo que es un samurái y sobre lo que era un santo de la espada. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y sin nada más que decir, si os gusta este vídeo, por favor, dale al like. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y te pido que le des a la campanita para que te dé nuevos. Adiós y gracias. Y os espero un nuevo vídeo programa.